Buenas. Hoy me gustaría comenzar invitando a una reflexión. Una reflexión sobre la importancia, trascendencia, influencia, repercusiones de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro mundo, en nuestra vida diaria, en distintos sectores de la sociedad, la producción, el ocio. En estos momentos en los que se está llevando a cabo la grabación, estamos en el 2020, confinados, año cero del coronavirus, y yo creo que es un buen momento para ver cómo, por ejemplo, las nuevas tecnologías están influyendo a la solución del problema, a la comunicación entre los pueblos, entre las familias, al control de la pandemia, al control de la población. La historia lo dirá. Y precisamente a lo largo de la historia, sobre todo en este último siglo XX y lo que llamamos del XXI, podemos ver que las nuevas tecnologías han jugado un papel muy importante en lo que hacemos a diario. Os invito a ver en este vídeo el uso que hacemos del móvil día a día, la cantidad de veces y la cantidad de funciones que asignamos a esa tecnología donde se integra imagen, sonido, vídeo, comunicaciones, que es el móvil, el dispositivo móvil. Vamos allá. Vivimos en la sociedad de la información, que no necesariamente del conocimiento, la sociedad hipermedia, la sociedad red, la sociedad líquida, la sociedad de los datos y los algoritmos. Vivimos en la era digital, de Internet, la era de la globalización, la era de la convergencia, la era de la posverdad, la era de la inteligencia artificial. Estamos hipertecnologizados, hiperconectados, vigilados y controlados, infosicados y saturados, permanentemente comunicados y disponibles. Podríamos dedicar horas a comentar las implicaciones educativas de cada uno de estos aspectos. Repito la pregunta: si desde el mundo de la educación miramos las posibles relaciones entre TIC y los medios y la educación, ¿es su utilización como recursos didácticos lo más importante? ¿Lo más preocupante? Supongo que os habréis sentido identificados con muchos de esos usos que se hace del móvil. Después de este breve extracto, hemos comprobado cómo las tecnologías tienen gran influencia, gran presencia en nuestras vidas. Bien, uno de los sectores donde más influencia tienen las nuevas tecnologías es en el sector educativo, en la educación. Educación formal, informal y no formal. ¿Por qué? Hay dos condicionantes básicos que relacionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la educación. Primero, educamos para un determinado modelo de sociedad, para transformar a mejor la sociedad en que vivimos. La sociedad en que vivimos es digital, es mediática. La sociedad en que vivimos, como acabamos de ver, depende en gran medida de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y si nosotros tenemos que educar para esa sociedad, nuestra educación tendrá un gran componente de mediática, digital, tecnológica, como queramos llamarlo. Por otra parte, las nuevas tecnologías pueden servir de ayuda a la educación día a día, al aprendizaje. Se pueden utilizar como recursos didácticos. La tecnología, además de ser integrada en la educación, nos define un mundo para el que la educación dice preparar. Ahora bien,
¿Estamos de verdad preparando para la sociedad digital? La educación, entre sus competencias, sus contenidos, la legislación educativa, ¿contempla de verdad la sociedad para la que dice preparar? ¿O estamos anclados en el pasado y en realidad estamos preparando, educando para un mundo que ya no existe? Si queremos preparar para la sociedad digital, si queremos preparar para la sociedad de este presente que estamos analizando y del futuro que probablemente tengamos que vivir, la educación tiene que tener un componente digital mediático. La educación mediática tiene que ser parte integrante de los currícula oficiales. La educación mediática tiene que ser uno de los contenidos más importantes de la formación general básica de cualquier persona. La alfabetización digital tiene que estar incorporada a los currícula y no solo centrándose en los contenidos instrumentales de manejo, que por supuesto es necesario, de los dispositivos más comunes de cada época, sino también en los contenidos críticos reflexivos que están por encima de los tecnológicos o instrumentales, que nos ayudan a entender el mundo en que vivimos y nos ayudan a hacer de la tecnología una herramienta para contribuir cada vez más a una sociedad más justa. Con la educación mediática no se trata de tecnologizar al ciudadano, hacerle competente en el uso de las nuevas tecnologías, sino se trata de humanizar la tecnología y ponerla al servicio de una sociedad mejor que todos debemos pretender. Vamos. El desarrollo de las competencias mediática y digital comprende no solo una serie de destrezas o contenidos instrumentales centrados en el manejo de programas y dispositivos, sino también una serie de contenidos que llamaremos críticos reflexivos y que resumimos en los siguientes aspectos clave. Todos distinguimos entre una imagen y la realidad que representa. Los famosos cuadros de Magritte, recordándonos que lo que nos muestra no es una manzana o una pipa, sino su propia interpretación de esos objetos, pueden sernos de gran ayuda para entender la relación entre la representación y lo representado. Independientemente de su mayor o menor grado de iconicidad o de abstracción, una imagen no es y no puede ser nunca la realidad, aunque sea una imagen con un gran grado de iconicidad. Esto no es una manzana. No sabe a manzana, no huele a manzana. No se puede tocar más que el cristal de una pantalla de televisión. Es la imagen de una manzana. Los primeros espectadores cinematográficos creyeron que un tren les iba a arrollar. Confundieron la imagen con la realidad. La luz, el color, el encuadre y otros muchos aspectos intervienen en el registro de la realidad. Estos recursos que recogen y modifican la realidad constituyen el lenguaje de la imagen. Vale, corten. La realidad manzana puede representarte con una palabra, puede representarse en cualquier idioma, puede representarse con un dibujo, una fotografía, un holograma, pero nada de eso es una manzana que podamos comer, que podamos oler. Las representaciones mediáticas han de seleccionar necesariamente una parte de la realidad, es decir, encuadrar la realidad. En esta foto publicada en El País vemos el lanzamiento de una granada en un conflicto bélico. Bueno, en realidad en la foto publicada podemos ver algo más que el lanzamiento de una granada. En este caso el fotógrafo nos muestra cómo los medios construyen su propia realidad. El primer encuadre era mi propia selección de parte de la foto. ¿Somos conscientes de confundir la imagen, la representación con la realidad? ¿Qué parte de realidad televisada y realidad construida hay, por ejemplo, en los reality shows? ¿Y en las retransmisiones deportivas? ¿En los informativos? ¿No crean los medios su propia realidad, aunque lo hagan a partir de hechos reales y con sus mejores intenciones? Sí, los medios crean siempre su propia realidad. Y pueden hacerlo con profesionalidad, ética y responsabilidad.
con la intención de representar lo más fielmente posible los hechos que nos ofrecen. Pero también pueden hacerlo de acuerdo a unos intereses comerciales e ideológicos determinados. Esta pequeña ciudad en el centro de Macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana. En Veles viven unos 50.000 habitantes. Desde aquí, presuntamente, se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de Donald Trump mediante noticias falsas publicadas en Internet. Veles no parece un segundo Silicon Valley con transferencia de datos a alta velocidad. Tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas. Más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. La idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido, obteniendo clics en nuestra página web. Nos dimos cuenta de que Donald Trump tenía muchos seguidores. Asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato. Al principio teníamos 15.000 miembros, el 100% eran estadounidenses. Al final eran casi 180.000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas. Según los expertos del portal de investigación Mimikama, esta no es una historia inusual. Lo que se hizo en Veles tenía poco que ver con un intento de influir en la política. En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Ganar mucho dinero con noticias falsas, un modelo que funcionó en Veles durante la campaña electoral estadounidense. No quiero hablar de mis ingresos personales, pero en promedio se llegaba a unos 5.000 euros al día. Más complejos y opacos son los llamados social bots, programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en Internet y se convierten en multiplicadores de opinión. Su influencia es más bien indirecta. Los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones. Las voces más moderadas se ven relegadas. Las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta. En otras palabras, lo que sucedió en Macedonia no es una excepción, sino un ejemplo de lo que en Internet se puede ganar, publicar y manipular. Los sesgos periodísticos de siempre dan paso en la era de la posverdad y de la inteligencia artificial a las fake news, deepfakes o clickbaits, de los que tanto se habla ahora. Esas noticias más o menos falsas, esas representaciones que nos ofrecen los medios, van conformando la imagen y la idea que tenemos del mundo. Van encuadrando nuestra percepción de la realidad y conformando así nuestra ideología. Los medios se convierten en importantes agentes de educación informal. Hay que tener un poco de sana desconfianza. Claro. Sana desconfianza. Incluso en nosotros, por supuesto. Sin embargo, pasa como sucede con los espejos. No. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y es una convicción muy fuerte, muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, una persona distinta a lo que es uno. Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo, y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos, intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios siendo que somos morochos. Así que a lo mejor, más que mirar al espejo, hay que preguntarle al de al lado, al que también es morocho, al que vive como nosotros, a ver
cómo nos ve, a ver qué le pasa, a ver qué siente. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento. Otro aspecto clave de la educación mediática, algo de lo que todos deberíamos ser conscientes, es el papel de las audiencias, usuarios o prosumers. En los medios de masas como la televisión, preocupa más el número de espectadores que sus posibles necesidades e intereses, porque es el número, la cantidad de espectadores lo que los medios venden a los anunciantes que pagan por los programas. Con los nuevos medios y el tratamiento del Big Data, nos convertimos en un producto ya más elaborado que tanto la televisión como las redes sociales, los buscadores, etc., venden a distintas empresas e incluso gobiernos que tratan de mejorar sus ventas o crear estados de opinión. Pagamos con nuestros datos los servicios supuestamente gratuitos. Párate a pensar en las aplicaciones de tu móvil. ¿Has pagado algo por ellas? Seguramente no, puesto que la mayoría de las que usamos son gratuitas. Pero ¿cómo explicas que las empresas inviertan recursos en crear apps y las pongan a disposición de todo el mundo? Es decir, ¿cómo ganan dinero si nadie paga? En realidad, cuando instalas una app en tu teléfono, indirectamente estás proporcionando a dichas empresas la información personal que tienes almacenada en tu smartphone. Y aunque algunas apps se ajustan a reglamentos muy estrictos que protegen la privacidad de estos datos, existen otras que venden los datos recabados a empresas interesadas en ellos. Seguro que te estarás preguntando ¿por qué estas empresas quieren mis datos? ¿Querrán espiarme? No exactamente, aunque con estos datos pueden entender mejor qué te gusta y qué opinas de sus productos o qué te interesa y así analizar tendencias. Pero también los gobiernos están interesados en acceder al Big Data con el fin de garantizar la seguridad. Pero entonces, ¿qué pasa con las leyes que protegen la intimidad? ¿Te suena el nombre de Edward Snowden? Este ex técnico de la CIA denunció públicamente la violación del derecho a la privacidad de los estadounidenses por parte de su propio gobierno. Al parecer, a raíz del 11S, el gobierno que presidía George Bush se sintió legitimado a ampliar la capacidad de control y poder de vigilancia con el objetivo de proteger a la población frente a otro posible ataque terrorista. Las revelaciones de Edward Snowden sobre el nivel de vigilancia de Estados Unidos a sus ciudadanos conllevaron una crisis de las relaciones públicas a nivel global y provocaron el descontento de gran parte de la opinión pública. Con todo, una encuesta posterior a la denuncia de Snowden mostró que para el 56% de los estadounidenses el comportamiento del gobierno representa una forma aceptable de investigar a los terroristas. Si trasladáramos el problema a nuestro país, ¿cuál sería tu opinión? Para finalizar este breve recorrido por los aspectos críticos reflexivos de la educación mediática, me gustaría señalar dos principios o estrategias básicas para el desarrollo de las competencias digital y mediática en la enseñanza obligatoria y en la formación del profesorado. En primer lugar, priorizar competencias y contenidos críticos basados en la reflexión sobre los técnicos o instrumentales basados en el manejo. Estos últimos pueden adquirirse fácilmente sin necesidad de utilizar el tiempo y espacio de la educación formal. Por otra parte, en la sociedad 2.0 no podemos limitarnos a educar para la recepción crítica y consumo de productos mediáticos. El desarrollo de la creatividad y la libre expresión debe llevar al alumnado a participar activa y responsablemente en las redes sociales, a formar parte de la ciudadanía crítica en la cultura de la participación. Estos principios básicos, este conocimiento crítico reflexivo del mundo de la información, de la comunicación, de las nuevas tecnologías, debería ser parte importante, imprescindible, integrante de la formación básica de cualquier persona. Eso supone una adecuada integración de las TIC en los currículos oficiales. Eso significa que las nuevas tecnologías no van a usarse solo para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje como recursos didácticos, que también, sino que las nuevas tecnologías tienen que ser objeto de estudio, de análisis, de reflexión en los currículos oficiales. Hay que estudiar el mundo de la comunicación. En definitiva, hay que estudiar la sociedad en la que vivimos y para la que decimos estar preparando. Y esto, evidentemente, no podría hacerse sin una adecuada formación del profesorado. Por lo tanto, la formación del profesorado
debe superar su dimensión tecnológica o instrumental de capacitación para el uso de la tecnología como recursos didácticos y adentrarse en lo que sería la formación del profesorado en educación mediática, en competencia mediática, el entender la sociedad en que vive, la sociedad digital en que vive, y saber preparar a sus alumnos para vivir digna, libre, democráticamente en ella. Sería, no sé si una educación en valores, si es que hay alguna educación que no sea en valores, pero más que instrucción, yo creo que ha llegado el momento de considerar desde la educación las nuevas tecnologías como objeto de educación, no solo instrumento para la instrucción. La formación del profesorado, por lo tanto, tiene que contemplar una dimensión didáctica, pero también una dimensión educativa, teniendo en cuenta el potencial educativo de los nuevos medios, de los videojuegos, de Internet y de el mundo tecnológico en el que se mueven y se seguirán moviendo nuestros alumnos. En nuestra formación como educadores y no solo como enseñantes, ha llegado el momento de centrarnos más en la educación mediática que en la tecnología educativa. La integración curricular de las TIC y los medios debe contemplar no solo al enseñar y aprender con nuevas tecnologías, sino el estudiar sobre o acerca de la influencia de los nuevos medios en nuestras vidas. La formación del profesorado en TIC y medios incluirá su capacitación docente, como ya hemos apuntado, pero en la medida en que también somos educadores y ciudadanos de nuestro tiempo hay que incluir una dimensión más educativa en sentido amplio y una alfabetización digital y mediática que en absoluto podemos dar por supuesta ni en el alumnado ni en el profesorado. Estas tres dimensiones serían básicas en cualquier profesor. Dicho de otro modo, en lo referido a la tecnología digital debemos formar a la persona como docente, al docente como educador y al educador como persona y ciudadano del siglo XXI. Lo que hasta aquí hemos dicho serían las competencias digital y mediática de cualquier docente de cualquier nivel o materia. Capítulo aparte merecen los profesores de tecnologías, comunicación y audiovisuales, y los formadores de los formadores, que trabajan normalmente en universidades y centros de formación del profesorado. Estos últimos comprenderían los círculos 4 y 5.